Compañeras, compañeros, muy buenos días. Muchas gracias por asistir a esta asamblea que por su cantidad y calidad es una de las más grandes que hemos tenido en nuestra historia. Muchas gracias a todas y a todos ustedes. Quiero pedirles que el registro podamos hacerlo a través del teléfono celular para poder darle seguimiento, que me hagan favor de compartir su contacto y sirve que revisamos su correo electrónico en donde me lo envíen su contacto a mi número con su nombre, si tienen algún cargo, aunque sea de conciencia, ahí lo ponen, y su correo electrónico para que registremos quienes nos acompañaron el día de hoy y sirve que actualizamos el directorio. Les voy a dictar el número que seguramente todas y muchos tienen, que es el de siempre, pero por si algunos no lo tienen, para que lo registren. Es 55, otra vez 55 07 7903. Lo repito, 55, otra vez 55 07 7903. Y el procedimiento es muy simple, me reenvían su contacto, sirve que lo actualizamos, su número, y ahí ponen su correo electrónico para que también podamos hacer ya un registro más actual. ¿Les parece bien? Bueno, pues entonces se los vamos a agradecer. La segunda petición es que quienes hayan preparado alguna intervención por escrito para esta reunión se registren con la compañera Mónica Garduño, que está haciendo las presentaciones, para que veamos cuántas personas son y calculemos el tiempo para que hagan uso de la palabra. Entonces, ya varias personas se han registrado, pero muy probablemente falten varios de hacerlo. El requisito es que sea por escrito y que lo entreguen para que hagamos una memoria, es decir, entregan su documento y ya luego vemos cuánto tiempo les damos para que lo presenten, porque va a ser imposible que lo lean, porque no acabaríamos hoy. Esa sería la segunda cuestión. Yo he preparado un documento que es muy largo, no lo voy a leer completo, pero que pretendemos, junto con el documento que está presentando Dolores hoy y los documentos que ustedes nos entreguen, vamos a hacer un material, lo vamos a imprimir y en las reuniones estatales que vamos a convocar próximamente, ahí lo entregaríamos y discutiríamos ese documento en base a la realidad regional. Entonces, les pedimos que quienes prepararon algún material nos lo entreguen. Quiero darle la bienvenida a la compañera exdiputada local de Sinaloa, la compañera Imelda Castro, actual regidora de Culiacán. Bienvenida. Qué buena que vino, porque no nos alcanzaba el dinero para pagar los gastos y ya con ella aquí, pues ya todo resuelto. El documento que voy a resumir se refiere a la sucesión presidencial del 2018. Estamos en presencia de la restauración de un presidencialismo autoritario, con control multipartidista, para darle continuidad al modelo de acumulación que ha provocado la injusticia y la pobreza de la mayoría de la gente. Ese modelo es bicéfalo, tanto con el PRI como con el PAN
porque se trata de garantizarle a la élite económica y política sus intereses. Y por eso se busca que las oposiciones verdaderas se mantengan divididas y se acude a expedientes de cooptación o de pulverización. Las izquierdas en México, lejos de estar unidas, están pulverizadas bajo una eficaz estrategia para debilitar, dividir o cooptar. Las condiciones son claras para optar por un gobierno de rostro humano, de Estado de Derecho y no de Estado de derecha, de economía de desarrollo y no de economía del desastre, pero la desunión beneficia tanto a nuestros adversarios internos como a los externos. Es necesaria la unidad de las fuerzas progresistas, democráticas y de izquierda bajo un programa de transformación de raíz que haga crecer la economía, redistribuya la riqueza, cree empleos, atienda a los segmentos en que se estructura la sociedad, principalmente a los jóvenes y a las mujeres, propicie la atención a los trabajadores migrantes, recupere el patrimonio nacional, fortalezca nuestra soberanía, inserte de otra manera a México en el contexto internacional y mediante una revolución democrática elija gobernantes legítimos que tengan credibilidad y entreguen buenos resultados y hagan posible el cambio verdadero. Sin embargo, el control multipartidista del régimen está funcionando para que esto no sea posible. Cuentan además con la complicidad y el trabajo de los medios masivos de comunicación. La élite hegemónica actualmente está propiciando una situación cada vez más crítica. Las elecciones locales del 2016 y del 2017 mostraron el tipo de abusos al que se ha llegado, que se extendieron hasta la ignominia. El gobierno se ha endurecido, ha orquestado campañas de desprestigio, guerra sucia y utiliza a quienes son colaboracionistas del régimen para ser cómplices de su modelo, pero también a quienes desde el sectarismo obcecado sacrifican posibilidades de avance y de triunfo por el egoísmo, la soberbia y una conducción autoritaria. En 2018 puede haber un cambio de régimen. Podemos abandonar el neoliberalismo que tanto daño nos ha ocasionado. Sin embargo, para eso se requiere derrotar a quienes se prestan a la simulación, pero también a quienes solamente quieren administrar a las otras fuerzas de izquierda para sus particulares intereses. Estamos ocupados en la defensa de los derechos humanos
y en la lucha por la paz, porque se ha venido dando un uso y abuso de la violencia que cada vez cobra más víctimas y que no parece detenerse. Debemos caracterizar a la necropolítica, que es la forma en que opera el narcoestado y que está funcionando en las más diversas regiones del país y que está desapareciendo o asesinando selectivamente a periodistas, exdiputados, presidentes municipales, exautoridades, dirigentes sociales y políticos para generar temor y desarticular a las fuerzas democráticas. También hay una operación para utilizar durante los procesos electorales una gran cantidad de recursos de procedencia ilícita para imponer candidaturas afines al modelo bárbaro de dominación. Sin embargo, hay indicios también de una crisis sistémica. El Estado mexicano ya no es funcional. Queremos demostrar que México, a pesar de todo, está cambiando y que el Estado, como lo conocemos, está a punto de transformarse, que vendrá una época de reconstrucción. Pero para eso hay dos caminos: intentar el restablecimiento del actual sistema o impulsar un nuevo país con un conjunto de nuevas instituciones. Nosotros nos colocamos en la segunda opción y trabajamos para ese fin. México no aguanta más violencia. Llevamos 210,000 muertos y desaparecidos durante la guerra mal llamada contra el narcotráfico, y la pregunta que debemos hacernos es si dentro de algunos años superaremos la cifra de 300,000 o 350,000 al ritmo que vamos, y si vamos a mal acostumbrarnos a esa situación. La violencia de nuestro país en crímenes, homicidios dolosos, solo está superada por Siria, pero podemos alcanzar el primer lugar pronto. Aunado a eso, se vive un ambiente de discriminación. El narcoestado y la necropolítica dejó de ser algo excepcional y es el uso y la costumbre en las más diversas regiones del país, y ustedes lo saben. Salvo algunas pocas entidades, la inmensa mayoría de los estados padecen en sus regiones los estragos de los criminales, muchas veces asociados o protegidos por las autoridades municipales, estatales o incluso federales. El caso más escandaloso, pero no el único, reciente, fue el del fiscal de Nayarit, que tuvo que ser detenido en Estados Unidos para que se le fincaran responsabilidades. De lo contrario, hubiera seguido ocupando el cargo de la Procuración y Administración de Justicia más elevado de aquella entidad
y desde luego protegiendo a los grupos delincuenciales de aquella región. Conviene preguntarnos, ¿cuántos más fiscales, cuántos más directores de seguridad pública, cuántos más magistrados, cuántos más integrantes de gobiernos de Estado, cuántos más gobernadores y cuántos funcionarios públicos de nivel federal forman parte del Estado delincuencial y van a trabajar para preservar sus intereses durante la sucesión presidencial del 2018? Y si vamos a actuar con cándida ingenuidad o debemos prepararnos para enfrentar con astucia, sin romper la legalidad, con inteligencia, a un Estado criminal que no se tienta el corazón para destruir a sus adversarios. De ahí la importancia y la responsabilidad de los colaboracionistas y de los sectarios. Quedará en su conciencia si continúan con su actitud, la responsabilidad en los crímenes, en la injusticia que se ha venido presentando en los últimos años y que se puede exacerbar cada vez más. México es un país donde ha crecido la desigualdad, la economía informal, se ha perdido poder adquisitivo, pero donde también ha crecido en condiciones inimaginables la corrupción en todos los niveles. Los escándalos de blanqueo de capitales en los paraísos fiscales, de los fraudes y sobornos de compañías transnacionales, del desvío de recursos de gobernadores, del procedimiento penal para encauzar varios de ellos y de las fantasiosas fortunas que manejan esos gobernadores como Javier Duarte, César Duarte y otros muchos más, evidencian el nivel de la descomposición social y política del país y la fragilidad institucional, y de ahí la pérdida de legitimidad de la clase política en su conjunto ante la ciudadanía. Vivimos en una concentración cada vez más alta del poder económico. Hay una crisis en el sector de derechos humanos. Crecen los juvenicidios, los feminicidios, la tortura, las desapariciones forzadas, las ejecuciones sumarias, la fabricación de culpables, los crímenes en contra de periodistas y en contra de la libertad de expresión, así como la criminalización de la protesta social. Por eso debemos impulsar un resurgimiento de lo social, tanto en forma de acción colectiva como de participación ciudadana. En los casos electorales, promovamos el voto antisistema en favor de la revolución democrática, del cambio verdadero. De ahí la importancia de trabajar para cambiar la correlación de fuerzas. ¿No tienen agua por ahí? El surgimiento de candidaturas independientes debe verse de manera dual. Candidaturas independientes legítimas que surgen ante la cerrazón de los partidos y la crisis de la partidocracia,
pero también como un instrumento de manipulación para restarle votos a oposiciones verdaderas. Se ha venido desgastando la figura de candidaturas independientes y será un tema de debate y de discusión para las elecciones del 2018 y para hacer un pronunciamiento correspondiente. Tenemos que regresar al trabajo en los movimientos sociales. Eso nos ha distinguido. La izquierda no puede ser solamente electoral. Tenemos que combinar todas formas de lucha legales para tratar de modificar las condiciones políticas. Ahí donde hay movimientos sociales fuertes, es más fácil resistir al fraude y ganar elecciones. Por eso aspiramos a fortalecer a las comunidades, a desarrollar a la sociedad civil organizada. Apoyamos formas de resistencia civil pacífica. Reivindicamos movimientos sindicales democratizadores. Comprendemos, aunque no compartamos sus métodos, a los movimientos armados de autodefensas que a veces se pervierten y pierden su sentido original, y buscamos apoyar a todas las expresiones sociales para restituir o sustituir funciones abandonadas por el Estado. Debemos ubicar también la guerra sucia que se está utilizando no solo durante campañas electorales para destruir adversarios. En las campañas electorales del 2016 se hicieron presente en Veracruz, en Tamaulipas, en Oaxaca, en Quintana Roo, en Aguascalientes, en Puebla, en Hidalgo, en Zacatecas y en Chihuahua, con verdades a medias, manipulaciones mediáticas, filtraciones, mentiras, expedientes falsos, etcétera. En 2017 también se acudió a ese expediente con los videos y acusaciones en torno a la exdiputada local de Morena en Veracruz, la grabación de la conversación telefónica de Andrés López Beltrán con Jacob Polensky, los ataques entre Humberto Moreira y Felipe Calderón en Coahuila, las acusaciones contra Delfina Gómez por su desempeño en Texcoco, los recursos federales canalizados a través de Josefina Vázquez Mota o de su asociación a organizaciones de migrantes. Pero la guerra sucia no es solo electoral, se hace todos los días y está dirigida en contra de luchadores políticos, sociales, defensores de derechos humanos, organizaciones no gubernamentales, instituciones de asistencia privada, periodistas, intelectuales, etcétera. Se trata de restarle autoridad moral y credibilidad a los interlocutores. Y cuando esto no funciona, se acude al expediente de la intimidación e incluso de la desaparición física, del asesinato o la desaparición forzada. No podemos dejar de señalarlo. La izquierda no puede, ante esta realidad, comportarse como avestruz que esconde la cabeza para no mirar a la realidad. Tenemos que señalarlo sin temeridad, sin provocación, pero como un acto de responsabilidad. La forma de evitar la barbarie es visibilizar a los verdugos, a los ejecutores, a los sicarios
y defender a las víctimas y a sus familiares, amigos y compañeros. No se puede enfrentar esta realidad no hablando de ella, autocensurándose o simulando que no existe, porque entonces de alguna u otra manera nos estaremos volviendo cómplices de esa forma de actuación. Es otra forma de delinquir. Los delitos electorales ya no son como tradicionalmente se acostumbraban a la antigua, sino ahora se complementan con estas actuaciones, con la violencia y el narcoestado. Y la pregunta que tenemos que hacernos es si este problema lo vamos a enfrentar en el 2018, si vamos a vivir un estado de normalidad democrática o vamos a tener que enfrentar en Baja California Sur, en Baja California Norte, en Chihuahua, en Coahuila, en Nuevo León, en Tamaulipas, en Durango, en Sinaloa, en Zacatecas, en Guerrero, en Michoacán, en Oaxaca, en Veracruz, en el Estado de México, en Chiapas, etcétera. Estos métodos de funcionamiento social, político y electoral. Los criminales y sus intereses van a dejar que la competencia se desarrolle tranquilamente, en paz, no van a amedrentar candidatos, no van a intentar imponer presidentes, no van a intentar coaccionar a las autoridades para salirse con la suya. ¿Y nosotros qué vamos a hacer? Vamos a seguir lamentando cada semana la ejecución, desaparición forzada, intimidación, secuestro de cada vez más compañeras y compañeros. La lista es larga y tiende a crecer y no podemos ser insensibles, tenemos que reaccionar y eso se detiene con unidad y organización, no con sectarismo ni complicidades con el régimen. Vamos a insistir en ello porque está de por medio el futuro del país y la viabilidad de los proyectos democráticos. Recordemos que en el 2016 el gobierno y el sistema se salió con la suya en lo general por la forma en cómo operaron las elecciones. En Oaxaca y Veracruz, en el 2016, hubo presunto financiamiento del gobierno a Morena. En Oaxaca utilizaron al PT, ahora ya exonerado de sus crímenes del pasado, ya salvado de su actitud por Morena, pero en el 2016 el PT fue utilizado para dividir el voto en Oaxaca. El gobierno impulsó falsos candidatos independientes, se les apoyó económicamente y la izquierda sectaria actuó en complicidad. No podemos dejar de señalar que en Oaxaca, en Tlaxcala, en Zacatecas, por ejemplo, la izquierda pudo haber ganado esas elecciones si se hubiera unido en el 2016. Y ahora, cuando los de Morena denuncian el fraude en el Estado de México, del cual tienen razón, debieran recordar que fueron omisos, silenciosos en Tlaxcala cuando el fraude se cometió en contra de nuestra compañera Lorena en la gubernatura. No puede ser una izquierda comodina o acomodaticia, convenenciera e irresponsable la que predomine.
tiene que haber coherencia y congruencia entre lo que se dice y lo que se hace. En 2017 hubo cooptación y uso de la candidatura del PRD en Coahuila para favorecer al PRI. Hay que insistir en eso porque es conocido el comportamiento de esa candidata de Nueva Izquierda. Pero no es el único caso. Los partidos se prestan a veces a ayudarle al PRI. No presentó, por ejemplo, el Movimiento Ciudadano candidatura para gobernador en el Estado de México. La izquierda actuó dispersamente en Nayarit. En el Estado de México se desató una polarización entre Morena y el PRD, pero ahí es el ejemplo más claro de que la unidad de las izquierdas le hubiera dado en el mero corazón del grupo Atlacomulco si se hubiera actuado con responsabilidad. Y tienen responsabilidades los diversos actores, los panistas que solo aceptan ir con la izquierda cuando ellos encabezan. Era evidente que Josefina Vázquez Mota no tenía posibilidades de hacer una buena campaña y de ser una buena candidata, pero el PAN se aferró a su propuesta y no aceptó ir en alianza con el PRD. Solo cuando al PAN le conviene y cuando en la mayoría de los casos son sus candidatos, entonces sí se presenta como bloque opositor, pero cuando la izquierda es quien encabeza, son reacios a hacerlo. El PAN tiene responsabilidad en el fraude del PRI en el Estado de México y no pueden evadirla. Pero también quienes desde el PRD no quisieron avanzar en la unidad de las izquierdas y jugaron a una candidatura que, si bien fue muy buena y creció, en los hechos le sirvió al PRI para imponerse. Pero la mayor responsabilidad está en Morena y en su líder, que prefirió dejar que le hicieran fraude, que prefirió perder antes que hacer a un lado su soberbia, su prepotencia y su conducta autoritaria. Si Morena y López Obrador hubieran construido aún de facto la unidad de las izquierdas, no con emplazamientos autoritarios, ultimátums reiterados, penultimátums hasta en 5 ocasiones, quizás la historia hubiera sido distinta. Pero sabían bien lo que iba a pasar, no se pueden llamar a engaño. Sabemos que el PRI es como los luchadores rudos del pancracio y no se le puede pedir al perro aguayo modales de refinación democrática. Son rudos, son bárbaros, son delincuentes, son tramposos, son criminales y solo la ingenuidad o la perversidad de quienes, a sabiendas de cómo son, juegan en su terreno. Si ya saben cómo son, ¿para qué jugamos en su terreno y no hacemos lo posible para derrotarlos? Ahora pareciera seguirse un guión prescrito: impugnar, justificar, denunciar, cuando se pudo haber evitado. El cálculo egoísta a veces incluso apuesta a que se pierdan elecciones para que no haya contrapesos en las estructuras partidarias. Es una más de las perversiones de las burocracias partidistas, que para mantenerse y reproducirse prefieren sacrificar
a la gente y a los electores. Y nosotros tenemos que tener claridad con respecto a eso. Vamos a seguir trabajando con los militantes de Morena, del PRD y de las fuerzas de izquierda que genuinamente trabajaron para derrotar al PRI, que se aplicaron, se esforzaron, hicieron lo posible, se sacrificaron y fueron avasallados por la violencia y la narcopolítica en las campañas electorales. Pero también tenemos que denunciar tanto a los que se coaligan con el poder con descaro y cinismo, como a los que con discurso radical supuestamente opositor simulan y engañan a su propia militancia y a los electores. Nosotros nos vamos a seguir colocando equidistantes entre el colaboracionismo entreguista de algunos y el sectarismo obcecado que le es funcional al sistema de otros. Vamos a seguir luchando por la independencia, la soberanía de las fuerzas progresistas, democráticas y de izquierda y por la unidad de las mismas para cambiar el sistema económico, político y social en el que vivimos. La izquierda a veces ha tenido que, para sobrevivir, hacer alianzas para no quedar como una fuerza testimonial. Así sucedió en Veracruz y así sucedió en Nayarit. Sin embargo, no debemos quedar como rehenes de nuestras propias alianzas y volvernos un partido satélite de la derecha albiazul. Tenemos que recuperar nuestra fuerza y nuestra capacidad de protesta y de propuesta y articular iniciativas que nos coloquen como posibilidades de poder. Para las elecciones locales del 2018, que serán concurrentes en las 20 entidades a las federales, la situación no puede ser optimista, pues si no hay unidad, ahí es donde vamos a tener que evaluar el camino a seguir. Ahí vamos a tener que articular nuestras propuestas y buscar la manera de seguir una política inteligente que nos posibilite generar alternativa. Tenemos que irrumpir con un discurso novedoso para hacer alternativa. El discurso antipriista, además de demagógico, de los que firmaron el Pacto por México y aprobaron la reforma estructural, no es creíble y por eso no es alternativa, porque además busca refuncionalizar a la derecha albiazul, que es lo mismo pero con otro disfraz. El PAN es como el doctor Simi del PRI, lo mismo pero más barato. Nosotros tenemos que ser más atractivos y también entender que el discurso de Morena es insuficiente. Por eso nuestra propuesta del buen vivir tiene que explicarse más, porque no ha penetrado lo suficiente. Y tenemos que discutir y analizar con mayor claridad nuestro posicionamiento hacia el populismo para que no sea considerado un adjetivo y se entienda realmente lo que representa, pero también una explicación más clara
de los procesos políticos de la izquierda latinoamericana y particularmente de la revolución bolivariana. La izquierda mexicana no puede negar a sus aliados. Yo estoy acostumbrado a que me nieguen y por eso sé lo que significa, pero el que niega a sus aliados en realidad los traiciona. Renegar de lo propio y de la propia identidad es renunciar a una parte de nosotros mismos. No es una táctica adecuada renegar de una parte de la izquierda de nuestro continente. Es mejor explicar, aun cuando se hayan cometido errores, y reivindicar las partes positivas de nuestro paradigma de izquierda en nuestro continente y en el mundo. En las elecciones del 2017 y las que están por venir en 2018, el sistema deseó y desea que el posicionamiento de la izquierda sea de un aliado del PAN, en algunos casos en contra del PRI, de ser una organización política en donde el objetivo sea derrotar al PRI sin compromisos ideológicos o programáticos. Y ya hemos visto cómo en algunas entidades donde la izquierda ayudó a derrotar al PRI, los gobiernos panistas resultaron peores. El caso de Puebla, del gobernador huachicolero Moreno Valle, es solo un ejemplo de cómo alianzas pragmáticas sin compromisos programáticos terminan siendo peores que el predominio del partido oficial. Y nosotros no podemos ir entonces en esa ruta. Tampoco podemos ser un aliado de facto del gobierno y del PRI que nos utilice para debilitar las opciones independientes y manipule las elecciones. Se requiere reivindicar y recuperar una propuesta y una alternativa democrática y de izquierda. Quieren que seamos factor de división y no de unidad. Quieren algunos sectores de la derecha, si el PRI se desgasta mucho, que la izquierda le ayude al sistema para hacer llegar a la presidencia a otro panista que haga lo mismo o peor que lo que hizo Calderón. Nosotros no podemos ser partícipes de ese proyecto. Tenemos que deslindarnos claramente porque en ello se va la propia viabilidad de nuestro proyecto. Ubiquémonos actualmente ante los escenarios. Un cambio profundo, un cambio que además de la élite transforme el modelo de gobierno y de las políticas públicas, o una continuidad ligera o profunda para que siga el PRI o su aliado panista, pero para que no se modifique lo sustancial. Nosotros tenemos que ir por el cambio profundo, un cambio real, significativo, y por eso debemos insistir en un frente amplio, progresista, de izquierda, que incluya tanto al PRD como al Movimiento Ciudadano y al PT, pero fundamentalmente una alianza con Morena. No debemos aceptar una alianza con el PAN, con un candidato panista. Si el PAN realmente fuera un adversario del PRI, podría aceptar que un ciudadano o una ciudadana progresista sin partido, ahí sí pudiera encabezar un frente amplio opositor con un programa discutido y acordado por los actores y los movimientos que lo impulsen. Pero el PAN no acepta eso.
el PAN quiere que la izquierda se le subordine para disque ganarle al PRI, pero restaurar al calderonismo o una versión nueva, remasterizada de la derecha albiazul. No vamos a caer en eso. Y la confusión es tan grande que algún gobernador de origen perredista tuvo la bárbara ocurrencia de decir que no se descarta incluso una alianza con el PRI. Se trata ya de un político trasnochado que perdió la brújula y la identidad con el proyecto que lo hizo llegar al poder y que demuestra su verdadero compromiso y sus verdaderos objetivos. Pensar en acuerdos con el PRI desde la izquierda para que el PRI se refuncionalice es una alta traición y debemos señalarlo sin titubeos. Insistamos una y otra vez en que es necesaria la unidad de las fuerzas de izquierda bajo un programa de transformación de raíz, una nueva política económica y que impulse una nueva constitución para el siglo XXI. Sin embargo, no podemos irnos de bruces, permitir que a nuestro equipo y nuestra estructura organizativa se le trate como si fuera una manada de solovinos, en donde se le pide sumisión, se le dice o se le ordena que se sume incondicionalmente, acríticamente, y se le quiere convertir en zombies políticos a los dirigentes y que renuncien a su trayectoria, a sus aspiraciones, a su programa y a su perfil. Las alianzas de la izquierda no son sumisiones, no son claudicaciones, no son renuncias, son compromisos y acuerdos producto de la madurez y de la aspiración superior. No debemos aceptar un maltrato y una manipulación de un trabajo que es una alternativa, mediante una estructura vertical y antidemocrática, unipersonal y excluyente, que no tolera formas distintas de actuar y de pensar. La izquierda, por definición, es diversidad, es tolerancia, es inclusión, es madurez, es responsabilidad, es consenso, es acuerdo y no autoritarismo exacerbado con emplazamientos desde templetes para ordenar o someter a quienes se pretende obligar a renunciar a sus proyectos. No vamos a actuar así, vamos a trabajar para convencer de la viabilidad de la unidad, así como tuvimos una victoria al demostrar que quienes firmaron el Pacto por México y apoyaron las reformas estructurales, ahora no se atreven siquiera a defender lo que antes hicieron. Vamos a tener que ganar la batalla y el debate a la izquierda sectaria, a la izquierda excluyente y autoritaria, para que entienda por su propio bien que están equivocados y que con discursos de odio, con emplazamientos y con actitudes soberbias no se avanza en los objetivos. Máxime que se contradicen un día y otro también. Si ya sumaron al círculo cercano del Bester Gordillo, si sumaron a algunos cómplices de Javier Duarte, si en Morena sumaron a algunos emisarios de Moreno Valle, si sumaron a un líder charro criminal como Fernando Espino Arévalo, líder del Metro, si ayer Morena sumó a su cauda
a los priistas cómplices del narcotráfico y de la violencia en Tamaulipas, ¿por qué no sentarse a negociar con las fuerzas progresistas, democráticas y de izquierda? Esa falsa doble moral, ese purismo demagógico queda al descubierto cuando prefieren que gane Alejandro Murat en Oaxaca, o que recupere el PRI la capital de Zacatecas, o que la izquierda pierda en el Estado de México, antes que unirse y organizarse con responsabilidad y con madurez, con respeto, con tolerancia y con inclusión. Vamos a seguir trabajando sin discursos de odio contra las izquierdas. No nos vamos a prestar a las campañas mediáticas para atacar a los líderes de la izquierda. No somos ingenuos. El poder político ha convertido a la industria de la comunicación, prensa, radio y televisión, en su inmensa mayoría, en actores del proceso más que en medios o agentes imparciales de información. El desafío es comprender y emprender los cambios que se están operando en la sociedad en el contexto de las vertiginosas transformaciones en el mundo de las comunicaciones. Y por eso vamos a poner énfasis en la construcción de redes sociales que tienen comunicación horizontal para democratizar la comunicación lo más posible y garantizar que nuestras propuestas avancen. Nuestro movimiento tiene la obligación de impulsar la revolución democrática por el cambio verdadero, aumentando las expectativas de vida, elevando el derecho al buen vivir como base de la felicidad. Articulemos una enorme y bien organizada estructura voluntaria integrada por cientos de miles de mensajeras y mensajeros de la nueva esperanza por el buen vivir, no para conflictuarse con el resto de la izquierda, sino para sumar y multiplicar. Es la hora en que las fuerzas progresistas debemos demostrar nuestra capacidad de renovación para dejar atrás los errores y estar a la altura de los nuevos retos. Las izquierdas en México deben abandonar su desunión, su pulverización, su marginalidad o sus propuestas testimoniales. Debemos fortalecernos, evitar la cooptación y recuperar nuestra independencia. Y esto incluye también a los compañeros del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y del Congreso Nacional Indígena. Claro que reivindicamos los derechos de los pueblos indígenas, pero no creemos que esa reivindicación sirva para dividir aún más a la izquierda mexicana, como en los hechos sirvió para debilitar la campaña de Andrés Manuel López Obrador durante las campañas del 2006 y el 2002. Seamos aquellos que tengan el valor y la capacidad para apelar a la verdad de boca en boca, de desmentir las patrañas, de volver a sembrar concordia. La identidad que hemos logrado permite tener la conciencia de los rasgos comunes que al mismo tiempo unifican y distinguen. La idiosincrasia asociada a los valores morales y nuestra ebullición de temperamento. El bien común, el cumplimiento del buen vivir en comunidad, compartiendo derechos, intereses y obligaciones, es la determinación consciente del destino que abre la brecha del porvenir. La dignidad entendida como el honor y el decoro que confieren autoridad y evita que continúe la humillación que está irritando con vehemencia cada vez a más gente. Por eso también les propongo el siguiente plan de acción para
junio a diciembre del presente año. Vamos a lograr respuestas positivas para los presupuestos municipales que hemos venido gestionando y que fortalezcan a nuestro proyecto municipalista. Les quiero decir que a pesar de todas las circunstancias, de las dificultades económicas, nuestro equipo ha logrado preservar las gestiones que habíamos venido teniendo e incluso en algunos lugares incrementarlas para lograr el desarrollo de las comunidades y el fortalecimiento político. Y esto ha sido sin sacrificar nuestra independencia ni adquirir compromisos inconfesables de ningún tipo. Lo hemos hecho de cara a la gente y en base a la capacidad de organización y movilización que hemos demostrado durante estos meses. Pero vamos a requerir de ustedes mayor eficiencia y poder capitalizar mejor el trabajo de gestión. No se trata solamente de hacer obras y dejar que eso llegue a la gente, sino que esa obra se traduzca en conciencia y en organización. Nuestro equipo tiene esa gran capacidad. Serán miles de obras las que vamos a ejecutar, como las que hemos ejecutado, y que sirvan para potenciar nuestro desarrollo y crecimiento, así como incrementar la afiliación y acompañada de los proyectos productivos que también hemos venido organizando. Les confirmo que logramos ya la aprobación de las prioridades de los proyectos municipales, que ya han empezado a llegar a los estados los recursos públicos federales para concretarlas, pero que el próximo semestre tendremos que ser un aparato eficiente de gestión y de organización para lograr buenos resultados. Les quiero pedir a los equipos y autoridades municipales, para conservar una memoria y poder demostrar congruentemente lo hecho, que nos hagan llegar oficios o documentos de reconocimiento al Movimiento Nacional por la Esperanza por las obras gestionadas, así como acompañadas por testigos fotográficos o imágenes de las obras, para que eso sirva para demostrar la capacidad de gestión. Que eso además refuerce nuestro compromiso con la gente, que es lo más importante. Vamos a continuar gestionando y desarrollando esta fuerza, porque ha sido un instrumento eficiente de organización y un reconocimiento a ustedes por ese esfuerzo y esa dedicación que han demostrado en todo el país para lograr esos resultados. Tenemos que en la Ciudad de México convocar a asambleas de bienvenida a nuevos adherentes, que cuando tengamos cuando menos 500 nuevos militantes, se convoque a una reunión para darles la bienvenida. No para convocar a los que ya están, esos ya los hemos visitado este año como 3 o 4 veces, sino para integrar a nuevos protagonistas de nuestro movimiento que vengan a desarrollar el trabajo. Capacitemos y formemos nuevos cuadros y organicémonos mejor distrital y municipalmente. En diciembre del 2015, en el Congreso del Movimiento acordamos una estrategia de acumulación de fuerzas. De entonces a la fecha, hemos logrado ya constituir el movimiento en las 32 entidades de la República, con asambleas masivas exitosas. Logramos confirmar nuestra presencia en Estados Unidos y hemos realizado eventos nacionales similares a este
en varias ocasiones, así como encuentros municipalistas o sectoriales. El más reciente y exitoso fue el día de ayer, en donde alrededor de 1.500 líderes jóvenes biológicos se sumaron al movimiento y son el embrión del cambio generacional que nos está haciendo falta para conjugar a los jóvenes vitalicios como yo con los jóvenes biológicos para propiciar un reimpulso a nuestra fuerza. Les quiero agradecer a todas y a todos los que en los estados organizaron las asambleas estatales y también a las entidades donde ya avanzamos en organizarnos por distrito federal, por distrito local o municipio, particularmente a los compañeros de Sinaloa, en donde ya realizamos 2 asambleas por distrito federal. Un aplauso a los compañeros sinaloenses. También un reconocimiento muy amplio a las compañeras y compañeros de Michoacán, en donde llevamos ya 20 asambleas distritales, la más reciente en Lázaro Cárdenas, Michoacán, en donde miles de michoacanos participaron en la conformación del Movimiento Nacional por la Esperanza en ese municipio. Un aplauso a todas y a todos el equipo y en especial a la diputada local Nayeli Pedraza, que demuestra una vez más que cuando las mujeres están al frente de las responsabilidades, muchas veces, la mayoría, lo hacen mejor que algunos compañeros. Y nadie se sienta ofendido, pero es una verdad de Aquilo, ¿o no es cierto? ¡Vivan las mujeres! No les dé miedo a las mujeres, esa es la verdad. También reconocer a los compañeros de Morelos, en donde avanzamos ya en alrededor de 14 municipios y vamos a seguir trabajando. También, a pesar de las condiciones tan difíciles, a los compañeros de Guerrero, que lograron y han logrado una movilización enorme, la más reciente apenas el viernes en Zihuatanejo. A los compañeros de Tamaulipas, donde también ya llevamos 4 asambleas distritales exitosas en Altamira, en Madero y en otros municipios. Quiero agradecer también particularmente a las compañeras y compañeros del Estado de México, que también han sido un ejemplo de disciplina y de tenacidad y que han mostrado nuestra capacidad de organización. Vamos a hacer un pequeño alto en el camino para continuar con las asambleas donde ya están programadas. Vamos a ir el miércoles, por ejemplo, al Estado de México. Vamos a continuar visitando Oaxaca, porque Oaxaca ha sido un lugar en donde todas las asambleas han sido exitosas, masivas, altamente numerosas. Tenemos la visita mañana en Tuxtepec y continuaremos también en Morelos, en Guerrero, en Michoacán. Pero quiero proponerles que en el resto de los estados escojan un distrito en donde ustedes, los equipos, puedan garantizar la autosuficiencia para hacer la asamblea, puedan garantizar, contratar el local, la transportación, los alimentos, la escenografía para realizar la asamblea distrital, porque por el exceso de trabajo, la posibilidad que el equipo nacional tiene de continuar apoyando las asambleas se redujo significativamente y no podemos mantener ese ritmo porque no podríamos sufragar esos gastos. Pero ahí donde los compañeros tienen condiciones para hacer las asambleas por sí mismos, cuando menos que organicemos una en cada estado. Por ejemplo, compañeros de Chiapas, hace rato me propusieron San Andrés Larrainzar, compañeros de Tlaxcala propusieron un distrito de la capital, y estoy seguro que en la mayoría de los estados, cuando menos una asamblea
organizada por ustedes mismos, la pueden hacer donde no hayamos ido. Y en esa ocasión que vayamos, como lo vamos a hacer en Guerrero el 2 de julio, vamos a hacer una asamblea estatal de líderes, un encuentro estatal de líderes para discutir la estrategia a seguir en cada entidad. Por ejemplo, el 2 de julio vamos a volver a ir a Acapulco, al otro Distrito Federal. Y ahí mismo vamos a aprovechar para hacer una reunión de líderes de Guerrero y discutir qué vamos a hacer en Guerrero, porque ahí, además de la elección federal, hay elecciones de presidentes municipales y diputados locales. Y la estrategia local tiene que irse desarrollando según las circunstancias. Si se da la unidad de las fuerzas de izquierda, pues en esa ruta seguir. Y si no, vamos a tener que aplicar una estrategia distinta, sin sacrificar compromisos ni programa. En caso de que no se dé la unidad de las izquierdas, la estrategia que ya explicaremos en las asambleas estatales le vamos a llamar archipiélago, porque ¿qué es un archipiélago? Un conjunto de islas que están separadas por la superficie, pero están unidas debajo del agua. Ahí les dejo de tarea para que se entienda de qué se trata. Pero en política hay que actuar con sagacidad, sin traicionar principios, pero sin ingenuidad tampoco, y no vamos a renunciar a nuestra vocación de poder, porque el poder es para servir a la gente y la política es para resolver problemas y no para crearlos. Y nosotros trabajamos para eso, si no, ¿para qué tanto desvelo y tanto sacrificio? Vamos a precisar nuestras alianzas. A fin de año negociaremos el presupuesto del 18. En septiembre volveremos a ir a Estados Unidos para fortalecer la organización de migrantes. En septiembre, el 30 de septiembre, haremos el segundo encuentro de la Red Social de Jóvenes. Para entonces nos hemos impuesto el compromiso de reunir a 10,000 jóvenes líderes de todo el país para construir una red de cientos de miles de jóvenes en toda la República. Les pido que consideren esta tarea como de alta estrategia. Y vamos a convocar a fin de año a un Congreso Nacional Resolutivo para ir apoyando nuestras propuestas de precandidaturas. Les pido que vayan definiendo nuestras precandidaturas, priorizando jóvenes y mujeres, porque esa es la estrategia ganadora. Las elecciones del 16 y el 17 una vez más demostraron que ahí donde se priorizan mujeres líderes con perfil, se tienen mejores posibilidades para ganar. No desconocemos el liderazgo de los compañeros, lo valoramos, pero la ley y la estrategia exigen que desde ahora prioricemos compañeras en todos los lugares y no vale el pretexto alguno de decir es que no hay, como si la realidad no desmintiera al machismo encubierto de algunos compañeros que se niegan a entender que la realidad del siglo XXI está dejando atrás conceptos primitivos, atávicos de dominación patriarcal que ya no tiene lugar o no debe tener lugar en el seno de la izquierda democrática del siglo XXI. ¿Están de acuerdo o no? Bueno, pero quiero ver si es cierto. Compañeras, compañeros, vamos a seguir trabajando con mucha intensidad, con disciplina, con tenacidad, con compromiso, con inteligencia. Felicito a las compañeras y compañeros de Ocampo, de Castaños, Coahuila, entre otros, por el éxito obtenido durante el trabajo político electoral reciente. A la compañera Nadia Bernal de Nayarit, de Tepic,
por el éxito y los demás compañeros de aquella entidad. A todas las compañeras y compañeros del Estado de Veracruz por el esfuerzo, la dedicación y el trabajo que demostraron. Muchas felicidades por los triunfos obtenidos. A todas y a todos los enlaces que se aplicaron tanto en las entidades donde estamos organizando el trabajo como en las elecciones. Especialmente reconozco a las compañeras y compañeros del Estado de México que se aplicaron y cumplieron todas las metas, y decir que ahí donde existimos, la izquierda ganó, y eso es un timbre de orgullo. Eso demuestra que nosotros somos consecuentes. Vamos a seguir generando mares de gente fortalecidos en sus convicciones. Tengamos visión estratégica con sentido práctico, rumbo invariable con capacidad de giro o de maniobra. Cambiemos la correlación de fuerzas, detectemos los factores de poder, tengamos claridad de mensaje, calidad organizativa, capacidad de gestión, empatía social, legitimidad de nuestra causa, justeza programática. Sigamos impulsando el avance cualitativo, apliquemos métodos democráticos, imaginemos la versatilidad de nuestras iniciativas, reivindiquemos y fortalezcamos nuestro trabajo político, aseguremos nuestra vigencia, seamos opción de gobierno, ponderemos al factor humano, preservemos la congruencia en las conductas, abanderemos las mejores causas, mantengamos la capacidad de diálogo y negociación sin claudicar en los principios, defendamos la integridad de nuestra militancia. No nos haría mal trabajar nuestro ego y acudir a sesiones de terapia con la realidad. Que nadie pierda piso, se sombrevezca o se enferme de poder. Que preservemos humildad, sencillez y compromiso. Que no se corrompa ni el pensamiento ni la vida. Seamos congruentes todo el tiempo. Elaboremos un mapa de riesgos, combatamos la esclerosis política, no dejemos que nos engulla el degradado sistema político y los secuaces de la cleptocracia. Tenemos que ser esencialmente diferentes, marcar lo distinto, descubrir las argucias del oportunismo y las dogmas inflexibles del sectarismo. Comunicar lo que hacemos y apelar al discurso de los hechos, fortalecer los elementos de nuestra identidad, hablar con la verdad y ser verdaderos, es decir, auténticos, fortalecer nuestra credibilidad, ser tenaces, esforzados, eficientes, disciplinados y productivos. La vertiente de nuestra identidad puede ser nuestra memoria del futuro, es decir, recordar el advenimiento del buen vivir. Recordemos y acordemos por lo que luchamos para el futuro. No se vale ni afligirse ni aflojarse. Tomemos decisiones en tiempo y de buena manera, con transparente sagacidad. Seamos suspicaces y críticos, pero sobre todo autocríticos, sensibles y atinados, creativos y articuladores, fuertes y flexibles. Tengamos prisa serena, sin pausas para la pereza, alegres y entusiastas, con fuerza de voluntad y entereza, confiados en lograr lo que se desea, lo que se anhela, con la certeza,
en lo que no se ve, pues con fe y esperanza cualquier meta se alcanza. ¡Viva el Movimiento Nacional por la Esperanza! ¡Viva la nueva esperanza por el buen vivir! ¡Vivan las mujeres! ¡Vivan los jóvenes! ¡Viva la unidad de las fuerzas progresistas, democráticas y de izquierda! Muchas gracias. Adelante, hasta la victoria, siempre. Muchas gracias, compañeras y compañeros.